Hola, Carlitos. Bueno, nuestros pastores están por allá en una reunión inmensa. Tengo entendido que hay como 1.500 pastores de toda Latinoamérica reunidos en Bogotá. Y pues nuestros pastores, Ricardo y Mirellita, están allá. Y me pidieron el favor de que hoy les hiciera una charla sobre un tema que hemos venido desarrollando en el grupo de hombres. Vuelvo y les recuerdo, en el grupo de hombres, nuestro pastor Ricardo tuvo la iniciativa de ponernos a leer un libro que se titula Esclavo. Llevamos ya como 6 meses estudiando este libro. El autor es John MacArthur, él es un líder de una iglesia de Estados Unidos. Y este libro Esclavo realmente lo que nos dice, en un resumen muy rápido, es que nosotros somos esclavos de Cristo. Ok, bueno, entonces aquí me recordaban que como estamos a final de mes, eh, tenemos que hacer acción de gracias. Entonces, antes de comenzar, quería hacer 2 cosas. Primero, preguntarle a ustedes si alguno de ustedes tiene testimonio en este mes de junio que termina, para darle gracias al Señor por cualquier cosa que haya hecho en sus vidas. Entonces, si alguien quiere, pues bienvenido a dar un testimonio. Pues yo tengo un testimonio y es, sabemos que los cristianos debemos orar sin cesar, y yo tengo un hijo, Pablo Andrés. Pablo está ya cursando su último semestre de economía y o sea, ellos tienen una opción y eso, cursan el último semestre o hacen una pasantía en una empresa. Y esa práctica, pues, vale mucho para ellos porque les va a ayudar a orientarse sobre qué pueden especializarse en un futuro. Y a los padres económicamente nos sale más barato porque vale casi que la mitad del semestre y a ellos les pagan. Entonces es buenísimo porque los chinos están adquiriendo experiencia, les van a pagar y a nosotros nos sale más barato. Entonces, este tema empieza con, ellos tienen que aplicar unas empresas, las empresas los entrevistan. Bueno, y Pablo llevaba ya como 10, 12 entrevistas, y entonces uno como papá empieza a preocuparse, ¿no? Y la pregunta de Ana María y mía era: ¿qué hubo, mi amor? ¿Cómo te fue? Y él: no, bien, lo mismo de siempre, las mismas preguntas, los mismos test, les hacen unas pruebas, y nada, y no se daba nada. Entonces nos empezamos a preocupar, ¿no? Y pues yo le decía a Ana María, o Ana María me decía a mí: no, pues oremos, pidámosle al Señor que se haga la voluntad de Pablo en su vida. Si a Pablo le conviene hacer la pasantía, porque no es obligatorio, pues que haga el semestre normal, como lo van a hacer muchos compañeros de él. Pero si el Señor cree que es más conveniente que Pablo de verdad haga su práctica y adquiera esa experiencia, pues que sea el Señor el que guíe a Pablo en sus entrevistas, que sea el Señor el que toque el corazón de las personas que están entrevistando a Pablo y de las personas que tienen que tomar la decisión. Y pues eso fue lo que hicimos, o sea, poner en oración ese tema. Y así lo hacíamos, y yo todos los días oraba. Yo oro casi todos los días, procuro orar todos los días, o sea, hacer el devocional. No es fácil ser disciplinado y obedecer, pero lo hago. Y bueno, y ahí vamos, ¿no? Y así somos todos, ¿no? Todos oramos y le pedimos al Señor por muchas cosas hasta que, pues, finalmente se dio. Y gracias a Dios, mi hijo va a hacer su práctica en una multinacional francesa, una farmacéutica. Como él salió del liceo francés, pues él habla francés, seguramente eso ayudó. Y bueno, pues la voluntad de Dios, agradable y perfecta,
es que Pablo va a hacer su práctica ahorita en el segundo semestre del 2024 en esta multinacional francesa, y lo mejor de todo es que nos quedó a 3 cuadras de la casa, o sea, Pablo se puede ir caminando, puede venir a almorzar, o sea, la voluntad de Dios es perfecta. Yo pues por eso le doy gracias a Dios, porque eso fue la respuesta a la oración en junio. Ese tema lo estuvimos orando con Ana María en junio. Yo le doy gracias a Dios porque Él es el que decidió que mi hijo pudiera hacer su pasantía en esta empresa en este segundo semestre. No sé si alguno de ustedes quiere compartir algún testimonio. ¿Nada? A ver, ¿me recuerdas tu nombre? Luz Estela, bueno, aquí tienes. Pégatelo ahí acá. Gracias, buenos días. Bueno, primeramente, más que testimonio, es un agradecimiento. Yo le quiero agradecer a Dios por la vida de nuestros pastores, teniendo en cuenta que para ellos los últimos meses han sido bastante difíciles porque pues nuestra pastora ha estado bastante delicada de salud. Adicional, pues también quiero dar gracias a Dios porque mi papá pues este mes cumplió 1 año más de vida. Él siempre lo ha tenido con mucha salud, entonces yo doy gracias precisamente por eso. Y por último, pues también doy gracias a Dios por la vida de mi nieto. Antes de salir a vacaciones, a ellos les entregaron su boletín de informes académicos y pues nuevamente él sacó los primeros lugares. Y lo más lindo de todo esto es que él siempre agradece y es consciente de que todo se lo debe a Dios. Ok, muchas gracias. Gloria a Dios. ¿Alguien más quiere comentar un testimonio? Gracias. Tiempo sin verte, ¿no? No. Yo te veo, lo que pasa es que no nos saludamos. Buenos días, iglesia. Quería dar gracias al Señor porque pues obviamente de lo que hablaba precisamente aquí nuestro hermano, lo difícil que es lo de las universidades. Yo cada semestre le doy muchísimas gracias al Señor porque me ha abierto las puertas laboralmente de tal manera que no tenga esa preocupación, esa angustia también, porque todos los semestres uno dice, bueno, a pagar las universidades. No alcanza uno a pagar cuando ya le toca volver a pagar. Entonces, es darme esa administración y esa mayordomía correcta para poder guardar, para administrar, para poder tener esa paz y tranquilidad cada vez que pagamos universidades. Le doy gracias al Señor porque pues en recompensa el Señor también es maravilloso y me pasa lo que muchos papás cuando nos pasa, que es que nos sentimos tan orgullosos y honrados con nuestros hijos cuando nos entregan notas. Y ellos todavía, aunque ya son grandecitos, pero ellos todavía entregan notas. Entonces, mami, mira, y las notas son maravillosas. O sea, yo digo, Señor, y bueno, sé que son niños que son bendecidos porque están dedicados solo a estudiar. Hay niños que les toca estudiar y trabajar, como le tocó a uno cuando hizo carrera. Pero ellos están dedicados al estudio, pero también recompensa, y yo le doy gracias al Señor porque le ponen ese sentido de sensibilidad de que la mamá se esfuerza mucho, trabaja mucho, pero que ellos obviamente corresponden a eso con sus notas y con todo ese buen desempeño que tienen en la universidad. Gracias al Señor por todo y en todo. Mil gracias. Amén, gracias. Gloria a Dios. ¿También tienes tu testimonio? Muchas gracias. Buenos días a todos. Es algo increíble que ha estado pasando en mi vida. Pues algunos de ustedes saben que he estado teniendo problemas de salud y cosas que van y vienen. Yo había estado algunos años tomando pastilla para dormir y hace como 3 meses el médico me dijo que la pastilla tiene un efecto prolongado, que tome un día una y al otro día media. Y yo empecé a hacerlo y pasé más de una semana en que no podía dormir, se me alteró todo el sueño y yo le oraba al Señor y le decía, yo no quiero dejar seguir tomándola, ayúdame a dejar la dependencia de esta droga. Y en pasó como un mes
Y en una madrugada que no podía dormir, dije, no más, me voy a levantar y voy a buscar a Dios, voy a buscar su rostro. Y me postré ese día, creo que eran como las 3:30 de la mañana. Fue un encuentro con el Señor, fue una renovación de su presencia, de su amor, de percibir las cosas más insignificantes que nosotros damos porque sí, porque estamos respirando y no nos damos cuenta que Dios es quien nos da esa capacidad para respirar. A partir de ese día no he vuelto a tomar la pastilla, gloria a Dios, y ha sido un anhelo por su presencia, un anhelo de ser más consciente de la presencia de Dios en nosotros, que lo que dice Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y este cuerpo, alma y espíritu son para que Él viva, para que Él se manifieste, para que yo descanse en Él, para que los problemas, enfermedades, lo que llegue a nuestra vida, sea Él glorificado. Entonces, quería compartir eso. Gracias. Gracias a ti. Gloria a Dios. Bueno, pues realmente, como decías, nomás el hecho de estar vivo, el hecho de poder respirar, el hecho de estar aquí, amerita darle las gracias a Dios. O sea, hay tantas cosas que pasan en la vida de uno, en el día a día, que realmente la vida de nosotros debería ser una constante acción de gracias al Señor, porque por su misericordia es que estamos acá. Yo tengo pues tantos testimonios, pero no, los aburriría y ese no es el tema del día. Siguiendo el protocolo, vamos a orar por las personas que han cumplido años en junio o las que recientemente cumplieron años. Entonces, ¿quién? Por favor, vamos a orar por Beatricita. ¿Quién más está cumpliendo años? En junio cumpleaños mi esposita. Bueno, vamos a orar por Beatriz. ¿Tú también? Ah, bueno. 15 de abril. Ok, entonces, Padre Santo, te damos las gracias por este día. Gracias porque tú hiciste este día. Y este día es perfecto y este día queremos alegrarnos y glorificarte. Yo te doy las gracias por la vida de Beatricita. Tú le diste un año más de vida. Permítele que en este año pues, lo pueda disfrutar en compañía de su esposo, de sus hijos, de sus nietos. Padre Santo, igualmente te pido que bendigan la vida de María Claudia, otro año de vida. Padre mío, yo te pido que tu Hijo Jesucristo tenga misericordia de ellas y que alce su rostro y ponga paz en sus corazones. Padre Santo, que seas tú guardando sus corazones, guiando sus pasos por sendas de justicia. Padre Santo, permíteles reposar en lugares de delicados pastos y que tu presencia las acompañe siempre, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo y bajo la guía de tu Santo Espíritu te lo pedimos. Amén. Bueno, y dad y se os dará, ¿no? Dice la palabra. Entonces, vamos a recoger los diezmos. Entonces, por favor, las personas que trajeron sus diezmos, por favor, puedes pasar y recoger sus diezmos. Algo que yo tuve muy claro desde el principio de mi vida cristiana es que hay que dar. Si uno no da, pues no va a recibir. Yo recibí al Señor como a los 22 años de edad. Realmente empecé joven, tuve esa fortuna. Y pues yo digo que a mí me ha ido muy bien en la vida. O sea, yo no he sufrido en la vida, la verdad. Y cuando yo me gradué,
Cuando yo salí del colegio, yo ingresé a la Fuerza Aérea y yo me gradué muy joven, a los 20 años yo ya ganaba sueldo y yo no necesitaba el sueldo porque pues yo tenía a mi mamá, a mi papá y yo recibía el sueldo y yo me preguntaba, ¿yo qué hago con esta plata? Entonces mi mamá me decía, pues mi hijo ahorre, por lo menos guárdela. Yo no tenía nada que gastar y porque vivía en el Hotel Mamá y en la Fuerza Aérea tenía todo. Y después conocí al Señor y como les digo, a mí me iba muy bien, siempre me fue bien. Y cuando me hablaron del diezmo, pues yo entendí que pues si el Señor me está dando esto, yo tengo que retribuirle al Señor. Y desde ese momento empecé a diezmar. Y lo hacía con alegría. Y yo pensaba, lo mínimo que debe hacer un cristiano es diezmar. O sea, yo digo, para mí lo más fácil es diezmar, pues dar plata. Para mí me parece que es muy fácil, pero curiosamente para muchas personas diezmar es lo más difícil. Para mí hay cosas más difíciles, levantarse a las 5 de la mañana a hacer un devocional, eso es muy difícil. Orar sin cesar es muy difícil, ¿no? Amar a nuestros enemigos, a las personas que nos han hecho daño es difícil, pero diezmar para mí me parece que eso es muy fácil. Y es lo mínimo que uno debería hacer, de lo que el Señor nos ha dado, retribuirle al Señor. Y como les dije, pues yo desde mis 20 años empecé a diezmar y continúo diezmando y me parece que es lo mínimo que un cristiano debe hacer. Bueno, entonces, ahora sí vamos a dar inicio a nuestro tema. Antes de empezar, pues voy a hacer una pequeña oración. Padre Santo, te doy las gracias por cada una de las personas que se encuentran aquí presentes. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, a mí, de poder predicar tu palabra. Yo te pido, Padre Santo, que tu Santo Espíritu descienda a este salón y toque la mente y los corazones de las personas que están aquí, para que sea tu Santo Espíritu hablándoles, redarguyéndoles, enseñándoles, y que sea tu Santo Espíritu hablando a través de mí. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás aquí y que tú estás obrando a favor nuestro. En el nombre de Cristo y bajo la guía de tu Santo Espíritu te estoy orando. Amén. Bueno, listo, ya nos aseguramos de que el Espíritu Santo está aquí. Bueno, entonces les decía que este librito Esclavo, lo que a mí más me ha impactado es que entender que uno es esclavo de Cristo cambia la perspectiva de la vida cristiana. Y a manera de introducción, quiero comentarles que el autor en este libro, él lo que hace es decirnos que las traducciones de la Biblia de esta época, o sea, digamos de la época moderna, o sea, eso me refiero al siglo XX y el XXI. Entonces, las traducciones que nos han llegado a nosotros, los que hablamos español, dice el autor, tiene un error. La palabra original que se usaba en el Antiguo Testamento para referirse a los cristianos era la palabra esclavo, pero cuando empezaron a traducir la Biblia del griego al español, muchas versiones tradujeron la palabra esclavo como siervo. Y el autor dice pues que una cosa es ser esclavo o considerarse esclavo y otra cosa es ser siervo. Y hace unos 3 meses yo también hablé de este tema acá y me acuerdo que hice la pregunta sobre qué significa ser esclavo o qué significa ser siervo. Entonces, pues la puedo hacer de nuevo. Por ejemplo, Gloria, para ti, ¿qué es ser siervo? Servir voluntariamente, correcto. Y Elenita, ¿y para ti qué significa ser esclavo? Ok, correcto. O sea, hay una diferencia, ¿no es cierto?, entre siervo y esclavo. Y el autor de este libro dice, es que siervo es una persona que le pagan.
O sea, si uno tiene su empleada de servicio, nos toca pagarle el diario, prestaciones sociales, en fin, todo, afiliarlas a la caja de compensación. Y si un siervo se aburre, pues se va. Digamos que los siervos de hoy son los empleados, ¿no? Entonces uno trabaja en una empresa y si se aburre se va, pero no le están pagando. En cambio, al esclavo no le pagan y el esclavo no tiene la libertad de irse. El esclavo está ahí porque le toca. Tiene dueño, exacto, tiene dueño. El siervo no es dueño de nadie. Y en esa presentación que les hice hace 3 meses, el libro se concentra en explicarle a uno que no es tan terrible ser esclavo, porque es que el tema de ser esclavo pues realmente es terrible. Y si uno llega y se retrotrae por allá al Imperio Romano hace 2000 años y todo lo que fue la esclavitud, y pues aquí la esclavitud hasta el siglo XIX hubo esclavitud en todo el mundo, ¿sí? Y la esclavitud era algo normal, y por allá en la época del Imperio griego, Platón, Sócrates, Aristóteles, todos ellos veían la esclavitud como algo normal. El mismo Jesucristo en el Nuevo Testamento, él ni está a favor ni en contra de la esclavitud, pero él sí utiliza la esclavitud en muchas de sus parábolas, ¿no? Metafóricamente utiliza el concepto amo-esclavo para referirse a la relación padre-hijo, o iglesia, Jesucristo, o Israel, Dios. Entonces, de pronto a los traductores de la Biblia les pareció que utilizar la palabra esclavo era algo muy fuerte y deciden poner esclavo, siervo en lugar de esclavo. Pero él dice que si uno tiene claro que uno es un esclavo de Cristo, la relación personal nuestra con Cristo va a cambiar. Y en esa presentación de hace 3 meses, pues yo hice como un paralelo, pues el libro hace un paralelo de 5 aspectos de la vida que le muestran a uno fácilmente el tema de que no debemos atemorizarnos de considerarnos esclavos de Cristo. Las 5 características eran, la primera es en Roma, cuando un patricio, un senador quería comprar esclavos, iban al mercado y en el mercado ahí se separaban los esclavos, hombres, mujeres, jóvenes, niños, y los revisaban, ¿no? Como quien está revisando un caballo o una mascota. Y si era joven, pues valía más. Si era viejo, valía menos. Si le faltaban dientes, pues valía menos. Si era mujer, valía menos. Así era. Y el señor que compraba al esclavo, pues pagaba un precio, yo no sé, 1000 dracmas, lo que fuera, $1.000.000. Y se convertían en su dueño. Entonces ahora usted es mi esclavo y yo soy su amo. Y el paralelo iba a que, así como en Roma y hasta hace 200 años, 150 años se compraba personas con dinero para ser esclavos, pues nosotros como cristianos también fuimos comprados por un precio, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el precio? La sangre de Cristo. Y Cristo no hizo acepción de personas, porque en la Roma de hace 2000 años buscaban lo que todo el mundo quiere cuando quiere adoptar un bebé, ¿no? Todo el mundo quiere es un bebé de 6 meses, ojiazul, blanco, lindo, sí, bien lindo, pero todo el mundo quería el mejor esclavo, el más joven. Jesucristo no hizo acepción. Para Jesucristo todos valemos lo mismo y el valor que se pagó fue la sangre de Cristo. Entonces nosotros también tenemos un amo que es Jesucristo y él pues pagó un precio por nosotros. Otra característica era que una que denomina el autor sumisión completa. Tan pronto Jesús nos adquiere por un precio, por su sangre, nosotros le debemos sumisión completa a Jesucristo. O sea, nosotros tenemos que hacer, un esclavo tiene que hacer todo lo que el amo le diga, porque es sumiso. Nosotros somos igual, tenemos que hacer todo lo que Jesucristo nos pida, o sea, ser obedientes. Y ese es
el gran problema de la humanidad, ¿no? Que somos desobedientes. Entonces, Dios crea el universo, allá en el jardín del Edén pone a Adán y Eva y les dice: creced, multiplicaos, sojuzgad la tierra, pero, y les da unas instrucciones, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen Adán y Eva? Desobedecer. Y a partir de ahí, pues, nos la pasamos desobedeciendo en todo. O sea, el gran pecado de nosotros es la desobediencia. Y nosotros los que somos padres, pues, ¿cuál es el gran pecado de nuestros hijos? La desobediencia. Entonces uno le dice a los hijos que no hagan esto y ellos lo hacen. Y le decían a María: no, nos toca decirle es que sí lo hagan para que no lo hagan. Pero somos desobedientes por naturaleza. Y ese es el gran pecado de la condición humana. Somos desobedientes. Pero un verdadero esclavo es sumiso y obedece. Deberíamos, como esclavos de Cristo, pues obedecer lo que está aquí. Esta es la palabra de Dios. Aquí están las instrucciones para la vida. Pues cuando uno compra una lavadora, a uno le dan un manual de instrucciones, ¿no es cierto? Y ahí dice cómo usar la lavadora. Hace poco en la casa compramos un aparato para hacer pizza. Yo no sabía eso cómo se maneja, pues eso viene con un manual de instrucciones. Pero normalmente, yo pues digo los colombianos, ¿no? Uno compra algo y no lee las instrucciones, ¿no es cierto? Y entonces uno empieza a usar ese aparato y no le funciona. Y de pronto, ya después de 2 días, uno abre el manual de instrucciones y ahí decía: primero, conéctelo a la pared. Y uno: ay, miércoles, no lo había conectado a la pared. Entonces, no leemos los manuales de instrucciones de los artículos eléctricos. ¿Quién se ha leído el manual de instrucciones del celular? Bueno, te felicito. Pero nos dicen que un celular tiene como 1000 funciones y uno solo utiliza 3. Llamar y de pronto enviar mensajes, y a uno, venga, le toca preguntar a los hijos cómo es que se envía un mensaje, cómo es que se crea un nuevo contacto por WhatsApp. Nadie lee las instrucciones. Y si eso es así con un aparato electrónico, pues imagínense con la vida. Aquí están las instrucciones de la vida, de cómo criar hijos, de cómo enamorarse, de cómo casarse, de cómo resolver tantos problemas de la vida. Pero nadie lee las instrucciones de la vida que Dios nos las dejó. Entonces, hay que leer la palabra, hay que ser obedientes, hay que estudiarla, porque si uno quiere que le vaya bien en la vida, pues hay que leer la palabra. Y eso hace parte de obedecer a Cristo, de la sumisión completa como esclavo. Hay que leer la palabra. Otra característica era la devoción singular. Un esclavo en Roma, una vez era adquirido por su señor, tenía que entregarse totalmente al amo y buscar agradarlo siempre. Pues de igual manera nosotros como esclavos de Jesucristo, nuestra vida debe ser, lo que dice la palabra es buscando hacer las cosas de corazón, buscando agradar a Dios, no a las personas, ¿no es cierto? Entonces los esclavos siempre buscaban agradar a su amo. Y ellos decían: no, es que a mi amo le gusta así. O es como uno en la casa con la empleada doméstica, que ella sabe cómo le gustan a uno los huevos, cómo le gusta a uno que le sirvan el desayuno, en fin. Las personas siempre estamos buscando agradar a nuestros jefes, ¿no es cierto? Pues cómo no buscar agradar a Jesucristo. Otra característica era la dependencia absoluta. En Roma, los esclavos ni siquiera tenían nombre. Tan pronto los compraban, los marcaban, ¿no? Les ponían un sello como ganado y ese esclavo no tenía nombre, sino en la calle en Roma lo conocían: ah, ese es esclavo de Carlos, los esclavos de Carlos. Yo soy esclavo de Germán. De hecho, se cambiaban el nombre, o sea, el nombre que adquirían era el del patrón. ¿Y cuál es nuestro nombre? O sea, nosotros somos esclavos de Cristo, nosotros somos cristianos. Este libro dice que en los primeros años del Nuevo Testamento, los cristianos se identificaban como esclavos de Cristo. Cuando los interrogaban para matarlos, antes de matarlos, les preguntaban: ¿usted quién es? Entonces ellos decían: no, yo soy Germán Erazo, nacido en Colombia. No, ellos decían: yo soy
de Cristo, yo soy esclavo de Cristo. Y eso enfurecía a los romanos y bueno, los terminaban igual crucificando, pero se identificaban como cristianos y dependían absolutamente del amo. O sea, un esclavo no tenía techo, no tenía ropa, no tenía alimentación, pero el amo les daba todo. Igual somos nosotros dependemos totalmente de Cristo. Nosotros no teníamos hace 15 días una pasantía para mi hijo, pero ya la tenemos. Entonces, dependemos totalmente de Cristo, tal como los esclavos en Roma. Y por último, hablaban de una responsabilidad personal, y es que el amo nos da instrucciones y se va. Y uno tiene que obrar diligentemente, porque finalmente algún día vamos a rendir cuentas. O sea, que no deberíamos ser como el esclavo que hace todo bien cuando lo están mirando, sino también cuando no lo están mirando. Entonces, los esclavos en Roma eran igual. O sea, el amo se iba y ellos se quedaban haciendo las cosas para agradar a su amo, para que cuando él volviera, mirara y dijera, oiga, muy bien, buen esclavo y fiel, lo has hecho bien. Nosotros es igual, con Jesucristo cuando venga, pues el juicio final, ahí vamos a rendir cuentas. Entonces, esa introducción era para recordarles este tema de la relación amo-esclavo. El tema que vamos a ver hoy, y es el que sigue en un capítulo de este libro, es que Jesucristo no es solo nuestro amo, sino Jesucristo también es nuestro Señor y nuestro Dios. Entonces vamos a ver cómo el autor lo desarrolla el tema. Y para esto es importante pues hacer un repaso de la historia de lo que ha sido el cristianismo. Por allá en 1350, en Inglaterra, en 1350 toda la Europa occidental es católica, ¿no es cierto? O sea, desde que este emperador Constantino declaró oficial el cristianismo por allá en el 350, y 1000 años más, toda Europa es cristiana, pero ya existe el papado y la Iglesia Católica, pues toda Europa es católica. Y acá hay un pastor en Inglaterra que se llama James Wycliffe. Él fue sacerdote, teólogo, filósofo inglés, fue de las personas que ayudó a traducir la Biblia al inglés, del latín al inglés, pero él fue como revolucionario, porque él allá en Inglaterra empezó a criticar a la Iglesia Católica. Él decía dos cosas, básicamente, que la autoridad estaba aquí, en la palabra de Dios, y que la cabeza de la iglesia era Cristo. Entonces él decía, la autoridad de la iglesia no es, la cabeza de la iglesia no es el papado, no es el papa, es Cristo. Aquí en ninguna parte dice que la cabeza de la iglesia es el papa, decía este señor, y él decía, y la autoridad es la Biblia. Y, por ejemplo, condenaba que la iglesia católica cobrara por las indulgencias, ¿sí? Y ellos decían, pero si aquí en ninguna parte dice que hay que pagar por indulgencias. Y entonces, este señor en 1350 dice eso, y él se muere, y 100 años después, en Holanda aparece otro sacerdote católico que se llamaba Juan Hus. Hus es como en inglés ganso, se dice goose, goose con G, W-O-S-E, goose, y en holandés, el holandés y el alemán, esas son lenguas germánicas, iguales que el inglés, entonces todas vienen de lo mismo. Este señor se llamaba Juan Gus, entonces como que era Juan Ganso, porque vivía en una finca y tenían muchos gansos, pero Juan Hus, el 6 de julio de 1415, él es un sacerdote católico, lo queman en una hoguera, la misma Iglesia Católica ordena que lo quemen en una hoguera. Pues Juan Hus lo que hizo fue tomar el pensamiento de este
Juan Wycliffe, de hacía 100 años, y él dice lo mismo, él dice, no, es que la autoridad es la Biblia. Aquí en ninguna parte dice que hay que pagar indulgencias, y la cabeza de la iglesia es Cristo, no el papado. Entonces la Iglesia Católica lo juzga, él no se arrepiente y pum, termina en la hoguera. Después, como 100 años después, aparece el señor Martín Lutero. Ustedes ya saben quién es Martín Lutero. Martín Lutero retoma ese tema otra vez y dice la autoridad es la Biblia, la cabeza de la iglesia es Cristo, y pues la historia que ya sabemos, y se inicia el movimiento de la Reforma, que finalmente en 1555 hay un documento que se conoce como la Paz de Habsburgo. Habsburgo es una ciudad por allá en Austria, creo, y le otorgó igualdad de derechos a los luteranos en el Sacro Imperio Romano. O sea, fueron casi 300 años de historia para entender que la autoridad en nuestras vidas es la Biblia y que la cabeza de la iglesia es Cristo. Y si la cabeza es Cristo, ¿quién es el cuerpo? La iglesia, nosotros. Entonces, claro, les decía que vamos a hablar de que no solo somos esclavos y que Jesucristo no es nuestro amo, sino también es nuestro Señor y nuestro Dios. Y lo que estos señores vivieron hace 500 años y que terminó en la Reforma Protestante, pues era insistir en que la cabeza de la iglesia es Cristo y que la autoridad está en la Escritura. Entonces, hay que entender dos cosas. La relación de Cristo con nosotros es personal, con cada uno de nosotros es personal. Y en esa relación, pues Él es el amo y yo soy el esclavo. Ahora, cuando estamos congregados acá en la iglesia, ya la relación no es personal, sino la relación es a nivel comunitario. Y a nivel comunitario, entonces, Dios, Jesucristo, es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Jesucristo como cabeza de la iglesia, o sea, en la relación personal, Él es nuestro Señor, pero en la relación comunitaria, Él va a ejercer el señorío sobre la comunidad. ¿Es claro eso? O sea, personalmente, Él es mi Señor, yo soy su esclavo, pero a nivel iglesia, a nivel comunidad, Él ejerce el señorío sobre todos nosotros. ¿Cómo ejerce el señorío? Pues a través de, acá está, todo lo que dice acá es lo que tenemos que obedecer. A nivel Estado colombiano, nosotros tenemos otra Biblia que se llama la Constitución Política. La Constitución Política es la que uno tiene que leer si quiere ser presidente, congresista, magistrado o cualquier ciudadano. Como ciudadano colombiano tenemos que leer la Constitución, pero yo creo que la mayoría de los colombianos no han leído la Constitución. Y ahí están las instrucciones. Entonces, si uno quiere ser presidente de la República, pues tiene que leer la Constitución. Y si uno quiere hacer una constituyente, pues tiene que leer la Constitución. Y ahí dice cómo se hace una constituyente. Pero pues hay personas que quieren saltarse la Constitución, ¿no es cierto? Hay personas que nos queremos saltar esto. Entonces es lo mismo. Entonces, para que Jesucristo lo entendamos como nuestro Señor y nuestro Dios, tenemos que entender que Cristo como cabeza de la iglesia es el que ordena lo que el cuerpo tiene que hacer. Hoy, pues la ciencia moderna, que nos enseña que aquí en la cabeza, en el cráneo, está el cerebro. Y el cerebro tiene 2 hemisferios, ¿no es cierto? Eso ya lo sabemos. Y que el hemisferio izquierdo controla el lado derecho, o sea, el brazo derecho, la pierna derecha. El hemisferio derecho controla el lado izquierdo.
y a uno le dicen aquí por mensajitos que le llegan por WhatsApp, que cómo reconocer si una persona le está dando algo, una isquemia cerebral, entonces que se le empieza a caer el ojo izquierdo y el labio izquierdo y que pierde movilidad por el lado izquierdo, entonces, uy, llamen ya a los paramédicos porque le está dando una isquemia cerebral. Entonces hoy sabemos que el cerebro controla el cuerpo, eso lo sabemos hoy, pero esto no lo había dicho la Biblia hace 2000 años. El que controla el cuerpo es la cabeza. ¿Quién controla la iglesia? Pues Jesucristo. O sea, Jesucristo es el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho de la comunidad, ¿sí? Y ustedes conocen, ¿saben quién es Michael Schumacher? El que fue como 7 veces campeón del mundo automovilismo. El tipo se fue a esquiar y no se puso casco, o sea, igual fue desobediente y se cayó y se golpeó la cabeza y él lleva como 7 años inconsciente, él está vivo, pero él es un vegetal, o sea, la cabeza no le está diciendo nada al cuerpo, pero él está vivo, él lo tienen conectado a un respirador artificial, a un marcapasos, el corazón le funciona, pero él está muerto en vida. O sea, la cabeza no está mandando en el cuerpo y así hay muchas personas. Yo de joven seguía un grupo de rock latinoamericano argentino, Soda Stereo, y el cantante líder era Gustavo Cerati. A él le pasó lo mismo. Por allá en un concierto en Caracas tomó una sobredosis de cocaína y entró en coma y duró como 7 años conectado, el cuerpo vivo, pero el cerebro muerto. Entonces, nosotros como iglesia podemos terminar así. O sea, si nosotros tenemos la cabeza que es Cristo y no le obedecemos a Cristo, es como si estuviéramos como Michael Schumacher, o sea, desconectados. Muchos cristianos vivimos así. No permitimos que la cabeza controle nuestro cuerpo. Si aquí dice el señorío de Cristo en la iglesia se ejerce a través de lo que está escrito acá. Y si aquí dice orad sin cesar y ustedes no oran, pues van a convertirse como el cerebro que no está conectado con el cuerpo. Y si yo muevo el brazo derecho es porque aquí está pasando algo. El que ordena todo es el cerebro. Entonces tenemos que tener claro eso y digamos esa es una buena comparación. Y en el Nuevo Testamento la palabra griega que utilizaron para cabeza se llama kepale, como de cefalea, kepale, y lo que buscaban los traductores era denotar que cabeza es lo más alto en el cuerpo, la parte más alta, pero también cabeza, cuando dicen quién es la cabeza aquí de esta reunión, es la jerarquía más alta. Entonces encontramos que el Señor en Colosenses, si Guillermo quiere, puede colocar Colosenses 2, 9, 10. Dice Colosenses 2, 9, 10. Aquí la tengo en Reina Valera. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, en Jesucristo habita plenamente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Jesucristo es la cabeza no solo de la iglesia, de todo principado y de toda potestad. Igualmente, Jesucristo, nuestro Señor, la cabeza de la iglesia, ocupa el rango más alto en la jerarquía celestial, tal como lo dice Efesios 1:20, si quieres, Guillermo, Efesios 1:20. Efesios 1:20, 21 dice que Dios,
resucitó de los muertos a Jesucristo y lo sentó a su diestra en lugares celestiales y lo puso sobre todo principado y autoridad, poder y señorío. Dios pone a Jesucristo a ejercer el señorío en la iglesia. El señorío es decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y en Filipenses 2, 9, 11 vamos a encontrar que dice que Dios Padre, Filipenses 2, 9, 11, que Dios Padre exaltó a Jesucristo hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Estamos al principio diciendo que vamos a hablar de ya no Jesucristo como nuestro amo, sino Jesucristo como el Señor. En las versiones, en las traducciones del Antiguo Testamento, los traductores utilizaron para Señor la palabra Kyrios, y Kyrios en el Antiguo Testamento también lo utilizaron para Dios Padre. Más o menos en el año 300 antes de Cristo, el imperio era Grecia. O sea, lo que hoy es Estados Unidos, allá lo era Grecia. Entonces todo el mundo quería hablar griego y tener el dólar griego, me imagino que era el dracma, no sé cuál era. Todos querían hablar como los griegos, caminar como los griegos, vestirse como los griegos. Entonces Aristóteles está de moda, Alejandro Magno es el Simón Bolívar, conquista toda esa región y eso es más o menos por allá en el 300, pero resulta que 200 años antes, como en el 550, porque antes de Cristo es al revés, ¿no? El menos 500, menos 400, menos 300, menos 100, nace Jesucristo y ahora sí es más 100, más 200. Ustedes acordarán que por allá en el 550 llegó un señor Nabucodonosor y llegó a Jerusalén, destruyó el primer templo y se llevó a las élites exiliadas a Babilonia. Entonces ahí viene una primera diáspora y muchos de esos judíos salieron asustados y se fueron a vivir a Egipto. Egipto era una potencia grande también, como decir hoy China o Rusia. Entonces había mucho judío en Egipto, en Grecia, Tesalónica. Y ahora, eso es en el 500. Y por acá en el 300, entonces, ahora es Grecia la que manda y Alejandro Magno. Y Alejandro conquista todo eso y Alejandro se queda viviendo en Egipto y en Egipto hay muchos judíos que llevan ahí ya 200 años, ya se les olvidó hablar hebreo. Entonces estos judíos de Egipto contactan a sus amigos judíos de Israel, de lo que hoy es Israel, o sea, Palestina, de lo como se llamar, y le oiga, por favor, nos traducen la Biblia al griego. Y entonces lo que hacen allá es seleccionan a 72 rabinos. Dice la historia que cogen 6 rabinos por cada tribu de Israel, que eran 12 todavía existían las 12 tribus. Entonces da 72. Los 72 traducen del hebreo y el arameo la Biblia o el Antiguo Testamento al griego. Y esa versión se conoce como la Septuaginta. No sé si lo han escuchado, que es la versión de los 70, pues la versión de los 72. En la Septuaginta, estos rabinos judíos utilizaban pues la palabra Kyrios para referirse al Dios Todopoderoso, al Creador del universo. ¿Ellos qué tradujeron? Ellos tradujeron lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, o sea, los 5 primeros libros. Que esos 5 primeros libros para los judíos se llaman la Torá. Y dicen que estos 5 primeros libros los escribió Moisés, pero lo que les quiero hacer énfasis es que
estos rabinos que traducen la palabra, que utilizan la palabra Kyrios como Señor, se están refiriendo a Kyrios como Dios, el Dios Padre, el Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, el Dios que creó el universo, el Dios que los sacó de Egipto, porque ellos fueron esclavos en Egipto. Miren que ahí todavía no está Jesucristo, pero estos 72 sabios dicen, Kyrios es Dios todopoderoso. Pero ellos mismos, en su traducción, en algún momento como que pues, dudan, y resulta que cuando Moisés va al monte Sinaí y recibe las tablas de la ley, pues es el nuevo pacto, que son las tablas de la ley. Y el nombre que utilizaron ellos fue Yahvé. O sea, no dicen Kyrios, sino dicen Yahvé. Pero en otras partes de esa traducción también como el tercer mandamiento que dice, no utilizar el nombre de Dios en vano, entonces a los judíos les daba susto utilizar el nombre Yahvé y no lo utilizaban. Y en lugar de Yahvé utilizaban el nombre Adonai. Y Adonai significa amo. Entonces ellos preferían orar a Dios diciendo Adonai y no Yahvé por temor a usar en vano el nombre de Dios, o sea, el tercer mandamiento. Entonces, conclusión, en esta traducción de la Septuaginta, parece que Kyrios, que es el Dios todopoderoso, creador del universo, el Dios que los saca con su poder de Egipto, que los libera de la esclavitud y ahora los hace esclavos de Kyrios, del Dios todopoderoso. Entonces las palabras Kyrios, Yahvé y Adonai, que estos sabios de la Septuaginta utilizaron para Dios en el Nuevo Testamento, Pablo, Pedro, Juan, utilizan estas mismas palabras para Jesucristo. ¿Qué dice Juan 1? ¿Se acuerdan qué dice Juan 1? Y esa es fácil. Así es. En el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? Jesucristo. O sea, en el principio Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están ahí los tres creando el universo. Y con la palabra es que se crea el universo. Hágase la luz se hace. Y finalmente en el sexto día, con el aliento, crean la vida y están los tres ahí. Entonces, es importante notar ese salto de la traducción Septuaginta del Antiguo Testamento, donde Kyrios, Yahvé o Adonai, ¿sí?, se utilizan para denotar al Señor, al Dios, porque acuérdense que el tema de nosotros es Jesucristo no es solo nuestro amo, también es nuestro Señor y nuestro Dios, como el Dios todopoderoso que creó el universo, como el Dios que sacó a Israel de la esclavitud, pues Jesucristo como Dios nos sacó del pecado. Ya no somos pecadores. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo. Entonces Cristo no solo es nuestro amo, nuestro Señor, sino también nuestro Dios. Y resulta que nuestra relación con Cristo como Señor es de obediencia absoluta y como Dios de adoración, como la deidad máxima, porque lo dice Juan en su primer versículo. Jesucristo, o sea, lo que decimos, ¿cómo es que nos enseñaban en el colegio? 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Entonces a Jesucristo le debemos obediencia y adoración. Para mí esto fue un descubrimiento porque pues yo no era muy dado a alabar, a adorar. Yo como que decía, ay no, eso es para las mujeres,
que alaben las mujeres. Yo oro nomás. Y yo entendí que yo a Dios, a Jesucristo, no solo le debo obediencia, sino también adoración. O sea, es importante alabar al Señor. Y yo diría que es más importante que orar, es alabarlo. Y yo ya en mi vida diaria, en vez de ponerme a orar y a pedir, porque eso es lo que hacemos, ¿no? Orando y pedir y pedir y pedir y pedir. Y pues está bien, la palabra dice, pedid y se os dará y golpead y se os abrirá. Pero yo me concentro más en adorarle al Señor y en darle gracias, porque finalmente Él sabe lo que necesitamos. Él lo sabe más que nosotros. Yo para ponerme ahí con la lista de mercado, no, mi esposa dura orando como 4 horas y yo le digo, pero mi amor, ¿y qué pasa? No, es que son muchas las cosas y las personas por las que tengo que orar. Yo decía, no, a mí, yo prefiero alabar al Señor, adorarlo y Señor, tú conoces qué necesito. Entonces, es importante que sí entiendan y hagan parte de su mente, de su corazón, que Jesucristo es no solo nuestro amo, sino nuestro Señor y nuestro Dios, y le debemos la máxima adoración. ¿Correcto? Amén. Ahora ya vamos a terminar. Voy a hacer como Aicardo que dice 5 minutos, o sea, es media hora. Ya vamos a terminar 5 minutos. Ahora viene la aplicación práctica de esto, o sea, si Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Dios, y si Jesucristo ejerce el señorío sobre la iglesia, apliquen esto en sus vidas, iglesia, entonces el Señor, que es la cabeza, expresa su señorío, o sea, su gobierno. Cuando el presidente Petro hace lo que hace, pues él está ejerciendo su señorío, está gobernando sobre el país, sobre los colombianos. Y yo les decía que lo que él tiene que hacer está en la Constitución. Jesucristo nos dice qué hacer y lo que hay que hacer como iglesia está aquí en la palabra de Dios. Y dice el autor de este libro que Jesucristo expresa el señorío, o sea, el gobierno en su iglesia, que somos el cuerpo, en la medida en que esta escritura se predica, se explica, se aplica y se obedece. Se predica, pues todas las iglesias la enseñan. O sea, pues aquí estoy predicando la palabra, Aicardo lo hace cada 8 días. Para eso es la iglesia, que se reúna todo el cuerpo, porque la cabeza lo dijo, tienen que reunirse, ¿cierto? Para darse ánimo, para darse apoyo, pero hay que predicar la palabra. Y la palabra hay que predicarla y hay que explicarla. Entonces, a mí me gusta ver mucho ese canal Enlace y escuchar a todo ese poco de pastores que enseñan un poco de temas, explican la palabra. Entonces, el cuerpo, que es la iglesia, en la iglesia se predica, se explica, y ahora a nivel personal se aplica, que es lo más difícil. ¿Se acuerdan de esa famosa frase de que el cura predica pero no practica? Tenemos que aplicarla y obedecer la palabra. Lo que les decía al principio, ¿no? El gran pecado de la humanidad y de todos nosotros es la desobediencia. ¿Quién está llamado a hacer esto? A predicar, a explicar, a aplicar y obedecer. La iglesia, ¿correcto? Todos, el cuerpo. Cuando dejamos de congregarnos o cuando esto no se hace en la iglesia, esto de predicar, explicar, aplicar y obedecer, estamos desviando el honor y el respeto que le debemos a Jesucristo como amo, como Señor y como Dios nuestro. Es una afrenta al señorío de Jesucristo cuando la iglesia descuida estos temas de enseñanza. Entonces, si nosotros hicimos esa oración hace tanto tiempo,
Señor, te abro las puertas de mi corazón, entra en mi vida, siéntate aquí en la silla de mi vida y que se haga tu voluntad en mi vida. Cuando nosotros hicimos esa oración, lo que estábamos haciendo era reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas. O sea, como que, Señor, dime qué hacer, ¿no es cierto? Uno dice, Señor, dime qué hacer, ¿qué hago? Hay veces que no hay que hacer nada sino orar. En el testimonio que les comenté al principio, yo le decía a mi esposa, ¿qué podemos hacer? Orar. No, es que ahí está escrito, pedid y se os dará. Entonces, Señor, por favor, si es tu voluntad, agradable y perfecta, permite que mi hijo adquiera una pasantía en la empresa que tú creas que a él le conviene. Pero si no es tu voluntad que él haga la pasantía, entonces que curse el semestre que le falta. Y a mí me toca pagar más plata. No pasa nada. Pero me suelto, ¿sí? Me suelto. O sea, no estoy aferrado a una pasantía, ni me aferro a pagarle el semestre. O sea, que se haga la voluntad de Dios. Yo no sabía qué era lo más conveniente para mi hijo y simplemente lo pongo en manos de Dios y yo dejo que Él haga. Entonces, cuando yo dejo que Él haga, yo estoy reconociendo el señorío de Cristo en mi vida. Y eso no es fácil, les cuento, porque uno cuando ora, uno lo que busca es manipular a Cristo, ¿no es cierto? Ay, Señor, yo quiero que me hagas esto. Y si el Señor no lo hace, entonces uno ya descree. Y, no es que eso, ¿para qué? Eso es perder el tiempo. No, así no es. Nosotros tenemos que, cuando hicimos la oración como cristianos, invitándolo a entrar a nuestro corazón, es porque reconocimos su señorío. Y eso no es fácil, llevarlo a la práctica. Parece que es predicar, enseñar, explicar, llevarlo a la práctica y obedecer. Entonces, reconocer el señorío de Jesucristo en nuestras vidas implica dos cosas: obedecerlo como amo y la disposición a adorarlo como deidad. Obedecerlo y adorarlo. Entonces yo invito a los hombres, si son parecidos a mí, que no les gustaba alabar, hay que alabar al Señor, hay que adorar al Señor como deidad. Porque Jesucristo, con su trabajo de redención, de sacarnos del pecado, de las garras de Satanás, así como Dios Padre sacó a Israel de Egipto, Él se ganó el derecho a ser nuestro amo y nosotros sus esclavos. Se ganó el derecho a ser nuestro Kyrios, a ser la cabeza de la iglesia, a ser la cabeza de nuestras vidas. Entonces, ya siendo cabeza de nuestras vidas, y ahora sí voy a terminar, dice este autor, él nos fija 3 nuevas metas. Hay un 11º mandamiento, ¿no? ¿Cuál es el 11º mandamiento? Sí. Que el chiste es en Colombia no dar papaya, ¿no? El 11º mandamiento, no dar papaya. El 11º mandamiento es amarnos como Jesús nos amó, amados los unos a los otros. Y el nuevo mandato aquí lo desglosan. Entonces el señorío de Cristo en Romanos 6:19, Guillermo, por favor, Romanos 6:19, nos dice Romanos 6:19. Aquí está hablando Pablo. Pablo dice, hablo como humano, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces, como que el nuevo mandato no, o sea, como parte del señorío de Cristo en nuestras vidas. Si uno no entiende qué es eso de amarnos los unos a los otros, entonces, para servir a la justicia. Los cristianos debemos servir a la justicia. Liberados de la esclavitud del pecado, pasamos a convertirnos en esclavos de Jesucristo
y en justicia, o sea, hablando en términos justos, ahora somos deudores, o sea, como que le debemos la libertad a Jesucristo. Y pues Él, como nuestro amo y Señor, lo mínimo que tenemos que hacer es servir, vivir nuestras vidas en justicia, buscar hacer siempre lo justo en el día a día, en lo que hacemos cada momento. ¿Qué es justicia? Porque eso no es fácil. Entonces aquí el Señor, el autor nos lo describe. Uno está siendo justo, primero, cuando está creciendo en la obra del Señor permanentemente. Primera de Corintios 15:58. Primera Corintios 15:58 dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Entonces, como el primer componente de vivir una vida justa es crecer en la obra del Señor. ¿Y cuál es la obra del Señor? Ir y contarle a otros de la buena noticia, ¿no? Oiga, Dios te ama, Jesús te ama. Abre el corazón a Jesucristo, invítalo a tu vida. Creciendo en la obra del Señor. Segundo componente de llevar una vida justa, comprobando lo que es agradable al Señor. Efesios 5:8-10. Efesios 5:8-10 dice, porque en otro tiempo erais de las tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Como ahora somos luz en el Señor, andad como hijos de la luz. Y más adelante dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces uno antes de hacer cualquier cosa, lo primero que tiene que preguntarse es, ¿qué es agradable al Señor? Entonces yo decía, bueno, ¿qué es lo agradable al Señor? ¿Que mi hijo haga pasantía o que no la haga? No sé, no lo sé. Entonces, Señor, no sé, que se haga tu voluntad. O sea, ejerce el señorío en la vida de mi hijo y en la vida de nosotros. Porque muchas veces no lo vamos a saber, pero por lo menos le vamos a decir, Señor, dime qué es agradable para ti. Y un tercer componente de una vida justa es, dice, buscando cuál será la voluntad del Señor. Efesios 5:17. Efesios 5:17 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Entonces, este mandato de Cristo de vivir en justicia, pues ahí está, pues, mejor explicado, ¿no? Crezcamos en la obra del Señor permanentemente, comprobemos lo que es agradable al Señor, busquemos cuál es la voluntad del Señor. Amén. El segundo mandato que Dios nos da, ejerciendo señoría sobre su iglesia, es llevar vidas de santidad. Va muy de la mano de la justicia. En Primera de Tesalonicenses 3:12, encontramos, dice Pablo, y el Señor os haga, primero, crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones e irreprensibles en santidad. Entonces, el 11º mandamiento de amarnos los unos a los otros, pues aquí está. Una vida de santidad nos debe llevar a amar al prójimo, ¿sí? Cuando uno se congrega y entre todos nos ayudamos, y por ahí vi que estaban mandando chats de la canasta, esa, que había que traer un mercado y cositas, uno ahí lo que está es pues ayudando al prójimo, está manifestando el amor de Jesucristo, el dar, así sea materialmente. Y eso, dice la palabra, afirma nuestros corazones. Y cuando venga el juicio, cuando tengamos que rendir cuentas, pues el Señor nos va a encontrar, esperamos, irreprensibles en santidad.
Y la tercera regla, digamos, que impone el señorío de Cristo es vivir una vida nueva. Romanos 6:4 dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? El significado del bautizo, cuando uno se sumerge en el agua, es uno muere al pecado y cuando sale del agua nace a una vida nueva. Entonces dice Pablo, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria de Dios Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, podemos resumir que estos tres mandatos de justicia, vivir una vida justa, en santidad y, ¿cuál era la otra? Y llevar una vida nueva. ¿Cómo se logra? Realmente honrando al Señor con nuestra forma de vivir y obedeciéndolo y adorándolo. Entonces, ahí termino. Si nosotros reconocemos que Jesucristo no es solo nuestro amo, sino también nuestro Señor y nuestro Dios, debemos obedecerlo y adorarlo. Obedecerlo y adorarlo. Obedecerlo es llevar una vida de santidad, es agradarlo en todo lo que hacemos todos los días y adorarlo permanentemente. Entonces, vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle al Señor que nos permita apropiarnos de esto, de esta palabra, de este mensaje. Ay, Padre Santo, te doy las gracias por este momento y por esta oportunidad que nos diste de congregarnos como tú lo has dispuesto en tu palabra, como iglesia, a predicar y a explicar tu palabra. Padre Santo, haznos entender que como esclavos de Jesucristo, que como Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro, le debemos toda la obediencia y toda la adoración. Permítenos leer tu palabra, estudiar tu palabra, escudriñarla. Permítenos obedecerte, permítenos vivir una vida en santidad. Permítenos cumplir tu nuevo mandato, amarnos los unos a los otros como tú nos amaste. Permítenos llevar tu palabra a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. Permítenos ser en tu obra, Padre Santo, cada día y estar averiguando cuál es tu voluntad para nuestra vida, Padre Santo. Bendito y alabado sea, Señor. Reconozco como el Dios creador del universo, el Señor y dador de la vida. Tú transformas vidas. Tú realmente estás pendiente de nosotros. Como dice el Salmo 23. Y cuando crucemos el valle de sombra de muerte, no tendremos mal alguno, porque tú estás en nuestro lado. Tu vara y tu callado nos infunden aliento. Bendito y alabado seas. Gracias porque tú eres nuestro amo, nuestro Señor, en el nombre de Cristo.